Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tenerlos de vuelta. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 1 de Génesis, solo que ahora vamos a salir del versículo 1. Vamos a ir al versículo 2 y veremos hasta dónde podemos llegar. Soy un defensor de lo que llaman la teoría del vacío, que hay un vacío en el tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, pero les mostraré por qué pienso eso en un momento. Y nuevamente, para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, somos solo un estudio bíblico informal. Y enfatizo la informalidad de esto, y después de cada grabación de media hora tenemos un descanso para el café, y por eso ven las tazas de café en la mesa. Hay una razón para todo esto, y estamos aquí de diversos antecedentes denominacionales, y tenemos personas aquí, principalmente de Tulsa, por supuesto. Tenemos personas de Muskogee y McAlester, y por supuesto, Iris y yo somos de la gran ciudad de Quinta. Somos de diferentes orígenes y estamos aquí solo para estudiar la palabra de Dios. Sabes, a menudo he dicho que tendría una comunión mucho más dulce con un individuo, salvo de otra denominación, que con alguien de mi propia denominación, que no está salvo. Y lo digo en serio, porque no me importa tu origen. Si estás en Cristo, tenemos un vínculo de comunión que el mundo no conoce. Está bien, tenemos todos los programas pasados, por supuesto, disponibles en video, audio y en papel impreso. Y si estás interesado en alguno de eso, solo llámanos. Esto sorprende a la gente muchas veces, pero todo nuestro trabajo ministerial se realiza desde casa. Así que cuando llamas al número 800, llamas directamente a nuestro hogar cotidiano y generalmente atenderá mi esposa. Y si estoy cerca, contestaré el teléfono. Pero sea lo que sea, no somos grandes ni nada por el estilo. Somos una especie de ministerio familiar y el Señor lo ha bendecido más allá de nuestros sueños más queridos. Está bien, Génesis capítulo 1. Podríamos leer el versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hemos estado hablando de eso en los últimos 3 programas. Y ahora, al pasar al versículo 2, hace años, esto me impactó. Y por supuesto no tenía una respuesta para eso, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, según mi entendimiento de la palabra creada en hebreo, bara, e incluso he leído algunos comentarios hebreos sobre ello no hace mucho, esa palabra significaba creación perfecta. En otras palabras, Él no creó el desorden, como yo llamo al versículo 2. Está bajo agua de inundación. Ahora todos saben lo que es vacío, no tiene utilidad, es bla. Y sin embargo, aquello que Dios había creado perfectamente, en el versículo 1, debió ser perfecto. Y sin embargo, en el versículo 2, aquí está vacío y está bajo el agua. Ahora he aprendido a llamar a esto la primera inundación. La de Noé es la segunda. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dios destruyó esa tierra original y hermosa que había creado por la palabra de su boca. Bueno, naturalmente algo catastrófico tuvo que suceder y creo que la mejor manera de encontrar la respuesta es ir a la escritura misma. Y sé que algunos teólogos estarán en desacuerdo conmigo, así como muchos estarán de acuerdo, pero esta es la forma en que me siento más cómodo con toda esta idea de que entre el versículo 1 y el versículo 2 algo terrible sucedió y que Dios tuvo que destruirlo con una inundación. Ezequiel capítulo 28, y vamos a mirar el versículo 13. Ahora, no tomo este enfoque,
simplemente para apaciguar el concepto evolucionista de los miles de millones y miles de millones de años de tiempo. De ninguna manera. No hago esto para simplemente insertar las edades geológicas del tiempo con las que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el enfoque evolutivo en absoluto. Soy un creacionista. Creo que al principio Dios habló la palabra y todo fue creado como Él quería crearlo. Pero tengo que sentir que después de un cierto periodo de tiempo, y no sé cuánto tiempo fue, podría haber sido 5 años, podría haber sido 500, podría haber sido 5.000 millones, no lo sé. Y de nuevo, mi respuesta es, ¿y qué diferencia hace? Pero siento que hubo una interrupción debido a algo que ocurrió drásticamente. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Y Dios está hablando a través del profeta Ezequiel y le dice a esta personalidad, tú has luego en Edén, el jardín de Dios, cada piedra preciosa era tu cobertura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbúnculo y el oro. Y sabes que es asombroso, tantas cosas que se introducen en este libro de Génesis no se volverán a escuchar hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis. Y aquí hay uno de ellos. Todas estas hermosas piedras preciosas se repiten nuevamente cuando tenemos la descripción de la ciudad santa que desciende. Y así lo verás tan a menudo que lo que se introduce en este libro de comienzos podemos verlo mencionado a medida que avanzamos a través de las Escrituras, pero puede que no. El árbol de la vida es otro. Vamos a ver el árbol de la vida en el jardín del Edén. Después de que Adán y Eva pecan, son expulsados del jardín. No hay otra referencia al árbol de la vida. Vuelves al libro de Apocalipsis en la eternidad. El árbol de la vida. Y así el libro de los comienzos se conecta tan bellamente, por supuesto, con el libro de los finales. Bien, así que Ezequiel 28, este individuo, esta personalidad ha estado en Edén y todas estas hermosas piedras preciosas eran parte de su composición, creo, de su apariencia exterior, ¿ves? Ahora estoy adelantando el carbúnculo, el oro, la obra que fue preparada el día en que fuiste creado. Ahora el versículo 14. Tú eres el querubín ungido. ¿Y qué son los querubines en las Escrituras? Son seres angelicales. Y así tenemos un ser angelical al que Dios está hablando y él fue ungido. En otras palabras, tenía un lugar de responsabilidad especial entre la hueste angelical. ¿Está bien? Tú eres el querubín ungido que cubre. Ahora, si entiendo la traducción hebrea de eso, la palabra cubrir realmente significaba gobernar. Tú eres el ángel ungido que gobernó. Ahora, cuando hablas de gobernar, hablas de un reino. Así que este ser angelical evidentemente gobernaba sobre un reino de seres angelicales, no sobre la humanidad. Ahora, aclara esto, no estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de un reino angelical. ¿Está bien? Yo te he puesto así porque estabas sobre la montaña santa de Dios. Ahora, aquí hay otro lugar donde usualmente tengo que detenerme. En el uso de simbolismo del Antiguo Testamento, una montaña en las Escrituras es un reino. Una y otra vez la palabra montaña se usa en lugar de un reino o simbólicamente como un reino. Así que este individuo a quien Dios está hablando ha sido colocado en un lugar de autoridad sobre un reino. Ahora, leyendo en el versículo 14, has caminado de un lado a otro en medio de estas piedras, estas gemas de fuego. En otras palabras, eran brillantes. Todas estas piedras que se enumeran aquí en el versículo 13 eran simplemente ardientes en su brillantez.
Ahora no sé mucho sobre piedras, gemas, hasta ahora en autoridad, pero he oído a la gente hablar sobre el fuego de un diamante. Bueno, ¿de qué están hablando? Es su brillantez al responder a la entrada de luz. Tiene fuego. Está bien, es igual aquí. Este ser angelical vivía en medio de tales gemas ardientes. Dios continúa diciendo, eras perfecto. Él era sin pecado en tus caminos desde el día en que fuiste. ¿Cuál es la siguiente palabra? Creado. Así que tenemos aquí un ser angelical creado, a quien Dios había puesto sobre un reino. Y así dice, eras perfecto hasta se encontró iniquidad en ti. En otras palabras, este ser angelical, por virtud de su propia libre voluntad, se rebeló contra Dios. Está bien, ahora volvamos, si quieres, a Isaías. Ahora eso será de vuelta a la izquierda. Regresa al capítulo 14 de Isaías. Y creo que tenemos la respuesta a lo que ocurrió, que fue el acto inicuo de este ser angelical, y también lo tenemos nombrado, al menos en la versión King James. Ahora sé que algunas de las nuevas traducciones lo han eliminado, pero la versión King James aún tiene el nombre de este ángel muy intacto en Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Esperen hasta que todos lo encuentren. Es una solicitud común de nuestra audiencia. Den las referencias bíblicas y esperen un minuto para que pueda encontrarlas aquí en casa. Está bien, Isaías 14, comenzando en el versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer? Ahí está, hijo de la mañana. Era un ángel, el querubín que cubre. ¿Cómo ha sido derribado a la tierra? ¿Quién debilitó a las naciones? Ahora aquí ya tenemos la pista de que ha caído de su lugar de dominio. Versículo 13. Vean, aquí se convierte en la evidencia de lo que hizo este ser angelical. Has dicho en tu corazón, yo quiero. ¿Ves ese ejercicio de voluntad? Quiero ascender al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Ahora, de nuevo, simbólicamente, ¿quiénes son las estrellas en las Escrituras? Ángeles. Así que va a exaltar su posición por encima de la hueste angelical. Está bien, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. También me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte. ¿Ves todos sus yo quiero en total rebelión contra su creador? Ahora el versículo 14. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes y no se detendrá ahí. ¿Qué dice el versículo a medida que continúa? Seré como el Altísimo. Y en las Escrituras, ¿quién es el Altísimo? Nuevamente, el Dios de la creación. ¿Ves? Está bien, este usurpador, este ángel, a quien Dios le había dado dominio sobre un reino angelical que creo que estaba en esa tierra creada en el versículo 1. Una hermosa tierra llena de todo el brillo de las piedras preciosas, pero también una tierra hermosa, con todas las cosas de la creación de Dios, los árboles, las flores, la hierba y lo que se te ocurra. Todo estaba allí, era hermosa más allá de la descripción, y era un ejército angelical el que la poblaba, no la humanidad, sino ángeles. Y este Lucifer estaba gobernando sobre ella, pero Lucifer, Satanás, como ahora lo conocemos, nunca estuvo satisfecho, todavía no lo está. Y así, en su corazón, deseaba
ocupar el lugar de Dios mismo, y él honestamente pensó que podría lograrlo, y así ahora también podemos retroceder. ¿Tengo suficiente aquí? Sí, muy bien. Regresemos al capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, y recogemos un pequeño dato de información aquí sobre esta rebelión. Y eso es lo que era este Lucifer, que no estaba contento con el papel que Dios le había dado. Ahora quería usurpar el trono de Dios, pero iba a atraer a los sujetos angélicos que estaban bajo su mando para que lo acompañaran en su rebelión. Y aquí encontramos cuántos fueron. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y bajemos al versículo 3. Apocalipsis 12, y puedes bajar al versículo 3. Ahora, esto nuevamente es un capítulo entero de simbolismo. Apocalipsis es simbólico, pero regresa a una verdad literal, ¿recuerdas? Miramos el simbolismo, pero desenterramos la verdad literal. Apareció otra maravilla en el cielo, un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre su cabeza. Sabemos que describe a Satanás. ¿Está bien? Y su cola, ahora recuerda que esto es simbólico de un dragón, y su cola arrastró o abarcó la tercera parte de las estrellas. ¿Y qué dije que eran las estrellas? Ángeles. Así que su lenguaje seductor, representado aquí como una cola, literalmente atrajo a la tercera parte de este ejército angelical y los arrojó a la tierra. Y el dragón, Satanás, ahora estaba de pie frente a la mujer que estaba lista para dar a luz. Y eso, por supuesto, salta hasta Belén, pero ¿cuántos en términos de fracción de los ángeles lo siguieron en su rebelión? Un tercio de los ángeles lo siguió en su rebelión. Ahora retrocede unas páginas al libro de Judas y encontramos a estos ángeles de nuevo. La pequeña carta de Judas, que solo tiene un capítulo, y baja al versículo 6. La breve y concisa carta de Judas, versículo 6. Recuerda, Judas se refiere a personas que, como falsos maestros y de varias otras maneras de rebelarse contra la soberanía de Dios, de las que debemos tener cuidado, nos están advirtiendo sobre ellos. Y así esa es toda la idea de este pequeño libro de Judas, y uno de ellos que usa como ejemplo son estos ángeles, versículo 6, y los ángeles que no guardaron su primer estado. ¿Qué significa eso? No se quedaron en ese reino, que Lucifer estaba gobernando allá en el versículo 1 de Génesis. ¿Está bien? Y así los ángeles que no guardaron su primer estado, pero dejaron su propia habitación. En otras palabras, siguieron a Satanás en su rebelión. ¿Qué tiene Dios? Él los ha reservado, los ha preparado en cadenas eternas. Ahora siempre tengo que detenerme de vez en cuando las escrituras usan una palabra que aparentemente no tiene sentido, siempre sé lógico. Ahora estamos tratando con seres espirituales y tratamos con ángeles, y sabes que no puedes confinar a un ángel con una cadena de hierro porque es un ser espiritual, pero que Dios sea Dios. ¿Tiene Dios un material que confine un espíritu? Sí. Y así cualquier material que Dios use para hacer esta cadena particular, eso es lo que usó. Y así están. Están rodeados de algo que Dios puede llamar una cadena, y así están en cadenas eternas, bajo la oscuridad hasta el juicio del gran día. Ahora, ¿dónde va a ser eso? Bueno, el gran trono blanco, cuando los hombres y los ángeles serán juzgados como incrédulos o como rebeldes, y así estos ángeles están encerrados
Y hago hincapié en eso porque los ángeles que cayeron en la rebelión de Satanás no son los demonios con los que Jesús trató y con los que André trata, y así sucesivamente. En lo que respecta a las Escrituras, no siento que se revele el origen de los demonios actuales. No son los ángeles que cayeron cuando Satanás se rebeló, sino que están bajo cadenas de oscuridad. Muy bien, ahora solo para mostrarte, regresa conmigo hasta Mateo. Solo para mostrarte que Satanás, a pesar de que fue expulsado de su lugar de autoridad sobre ese hermoso reino, en Génesis capítulo 1, versículo 2, sin embargo, él nunca ha cambiado, no se ha rendido, y su papel y su razón de existir son constantemente frustrar el plan del Dios soberano. En otras palabras, volviendo a mi línea de tiempo, tan pronto como Dios puso esa pareja perfecta en el jardín, ¿quién entró para echar a perder todo? Bueno, Satanás lo hizo y causó que esos padres humanos pecaran. Ahora bien, tan pronto como Dios saca a Adán y Eva del jardín y promete que de la simiente de la mujer vendrá el redentor de la raza humana, Satanás inmediatamente pone en marcha todo lo que tiene a su disposición para detener la llegada de un redentor. Lo hace primero, por supuesto, provocando la muerte y el asesinato de Abel, quien estaba en la línea de la llegada del justo. Y luego, cuando Abraham aparece en la escena y Dios hace ese pacto con Abraham, Satanás se vuelve contra esa pequeña nación que va a surgir de ese acuerdo de pacto como ningún otro grupo de personas en la tierra. Y si alguna vez miras lo que ha sucedido con los judíos a lo largo de su historia, nunca olvides que han sido los ataques de este mismo Lucifer, este mismo Satanás, que está tratando de frustrar el mismo plan de Dios, porque como ves, desde que Dios colocó todo lo relacionado con la profecía en esta pequeña nación, todo lo relacionado con la primera venida de Cristo descansaba en la pequeña nación de Israel, y así, si Satanás pudiera destruir a Israel, podría destruir el plan de Dios de traer un redentor. ¿Está bien? Creo que cuando Cristo estaba en la cruz, Satanás debió haber saltado de alegría, pensando que finalmente había tenido éxito. Pero en la mañana de la resurrección se dio cuenta de que era diferente. Fue derrotado, pero aún no se ha rendido. Está bien, ahora si vienes conmigo al capítulo 4 de Mateo, mientras Cristo comienza su ministerio terrenal, y ha estado 40 días y 40 noches allí en el desierto, y lo primero que Satanás presenta es la tentación de satisfacer su hambre. Está bien, pero quiero que vengas conmigo por el bien de hablar, de gobernar y reinar, y así sucesivamente, para llegar al versículo 8. En Mateo 4, versículo 8. Y nuevamente el diablo, Satanás, llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Ahora, ¿quieres recordar que Satanás es un ser espiritual? Cristo era espiritual aunque estaba en la carne. Y así, desde esa área preeminente alta, no solo podían mirar físicamente en las 4 direcciones, sino que, siendo seres espirituales, podían mirar hasta el jardín del Edén, podían mirar hasta el final del tiempo, y todos los imperios y los reinos que habían aparecido en la escena y miraron lo que el viejo Satanás tiene la audacia de ofrecer, y lo llevó a la montaña alta, versículo 9, y le dice: todas estas cosas, todos estos reinos terrenales, sin embargo, te las daré si te postras y me adoras.
Ahora deja que eso se asiente. Satanás está ofreciendo todos los imperios del mundo, pasados, presentes y futuros, al Señor Jesús si solo se postrara y lo adorara, donde podría honestamente decir que había ascendido por encima del Todopoderoso. Fantástico, ¿no? Él nunca se rinde. Bien, ahora normalmente pregunto a mis clases cuando enseño esto, ¿eran estos reinos suyos para dar? Sí, Él es el Dios de este mundo. Él ha sido el jefe de las naciones desde que Adán dejó el jardín, y Él está gobernando y reinando sobre las naciones del mundo hoy, así como en cualquier momento anterior. Estás en tu Nuevo Testamento, gira conmigo. Un versículo me viene a la mente, 2 Corintios 2. Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Y esto lo dice todo mejor de lo que yo puedo, que este Satanás, este Lucifer, quien se rebeló y quiso usurpar la misma sala del trono de Dios, fue derribado y su hermoso reino fue destruido con agua. Pero a pesar de que los ángeles estaban encerrados, Dios, en su omnipotencia nuevamente y en su soberanía, permitió que Satanás vagara libre, pero al mismo tiempo le había permitido convertirse en el Dios de este mundo. Está bien, 2 Corintios capítulo 4, comenzando en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está oculto. Ahora, cuando Pablo dice nuestro evangelio, se refiere a 1 Corintios 15, versículos 1, 2, 3 y 4. Cómo Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es a lo que Pablo se refiere aquí como nuestro evangelio. Está bien, si ese evangelio está oculto para los que están perdidos. No está perdido si eres un creyente, lo sabes muy bien. Ahora mira el versículo 4. En quienes, es decir, los perdidos de este mundo, en quienes el Eime Dios de este mundo, ¿lo ves? En quienes el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, para que la luz del glorioso evangelio de Cristo no brille sobre ellos. Ahora ves cuán claramente lo expresa. ¿Quién es el Dios de este mundo, incluso esta noche? Satanás. Él está a cargo de los reinos de este mundo y promoverá el bien, así como el mal, hasta el día en que finalmente sea removido como el Dios de este mundo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.